Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Tema de Fondo. Esto es En Vivo con Mijael. Yo soy Martín Vizcarra y vamos a empezar con un pequeño repaso de lo que ha sido esta semana en la política para luego conversar con Acely Rabasa. Ella es candidata con el número 10 por Victoria Nacional, lista que encabeza George Forsyth. Y luego vamos a conversar con el ex ministro y ahora candidato de Fuerza Popular, Fernando Rospigliosi, así que no pueden ustedes perderse lo que viene. Empezamos con la semana. Lo primero que tenemos que comentar es un proyecto de ley del FREPAP que, valgan verdades, ha sido bastante singular y hay que darlo a conocer a la población. Cuando entramos en estos días de bruma, de penuria, de poca certeza con respecto a la llegada o no de las vacunas que tendrían ya que haber llegado, se dijo desde la vocería del FREPAP que como el Poder Ejecutivo no había podido consolidar de manera solvente la compra de las vacunas, lo que se iba a hacer era pasar un proyecto de ley para comprar las vacunas. Y entonces a mí se me ocurre y le propongo a la bancada del FREPAP una idea. ¿Por qué no mejor prohíben el COVID con una ley? Porque pareciera que los señores del FREPAP operan bajo la idea de que la ley tiene poderes mágicos y que si ellos firman un papelito, las vacunas se van a subir solitas a un avión y van a llegar volando a Lima. Entonces, ya que la ley tiene esta capacidad de conjurar hechizos y de transubstanciarse en la realidad, quizás sería una buena idea que los amigos del FREPAP prohíban el COVID en el Perú. Y con eso yo creo que estaríamos salvados aquí y en el reino de los cielos. Entonces, ese es un primer tema. Ahora, con respecto al tema de las vacunas, que ha sido un despelote, porque ya les dije yo, mi ídolo, el siempre bien ponderado, presunto coimero, Martín Vizcarra, dijo que las vacunas iban a estar aquí para el último trimestre del año pasado. Evidentemente, también dijo que iba a ser 1000 colegios, 80 hospitales, que iban a traer tablets, que iban a haber más unidades de cuidado intensivo, que él no conocía a Toñito Camayo, después dijo que se había engordado, en fin. Digamos que Martín Vizcarra tiene una relación de amor-odio con la realidad. Y probablemente tenga bastante tiempo en Piedras Gordas para poder reflexionar con respecto a esto más adelante en lo que viene de su vida. Lo que sí, en Piedras Gordas no va a poder pintarse el pelo con ese hermoso betún con el que nos tiene sorprendidos cada vez que aparece en televisión. Bueno, regresando al tema de las vacunas, una vez que hubo asumido el presidente Sagasti este gobierno de transición junto con el Partido Morado, dijo que las vacunas llegaban en una fecha, luego hubo ciertas complicaciones y finalmente dijo que llegaban al Perú el día 9 de febrero y parece que esta cifra se va a cumplir. De hecho, hoy han llegado al Perú 300.000 vacunas y parece todo indicar que ese fue el problema, porque lo que estaba listo era el avión y lo que faltaban eran las vacunas. De hecho, la embajada de los Países Bajos, de Holanda, ha tenido que sacar un comunicado oficial en sus redes sociales que deja al Perú muy mal parado internacionalmente. Es un papelón lo que ha sucedido, porque lo que los neerlandeses han hecho es decir básicamente, el avión de KLM está estacionado en el aeropuerto de Beijing y estamos listos para partir. Lo que no hay es la carga que ustedes tienen que traer para nosotros. Y es increíble la falta de conocimiento pragmático y aquí creo que el gobierno morado subestima mucho a los empresarios para resolver un problema que era sencillo, había que chartear un vuelo en todo caso y traer las vacunas. Bueno, finalmente ya empezaron a llegar. El problema es que están llegando en cantidades bastante pequeñas. La primera llegada va a incluir 300.000 vacunas, pero recordemos que las vacunas, las primeras que hemos comprado, que son las de Sinopharm, las chinas, requieren 2
inmunizaciones por cada persona. Entonces solo vamos a poder inmunizar a 150.000 personas. Eso ni siquiera alcanza para toda la Policía Nacional. Entonces, varios expertos están señalando que lo que hay que hacer es utilizar esas 150.000 inmunizaciones para el personal médico de primera línea menor de 60 años y que el mayor de 60 años pues, no esté en servicio, para que puedan ellos seguir luchando heroicamente contra el coronavirus. Porque pónganse ustedes a pensar, los médicos internistas del Perú, los profesionales de la salud y las enfermeras están a punto de cumplir un año luchando 24/7 contra los pacientes y contra la enfermedad, mejor dicho, de los pacientes de COVID-19 sin descanso. Pónganse ustedes a pensar en el desgaste físico, psicológico, emocional, familiar que este esfuerzo significa. Bien haría el gobierno, que tanto disfruta repartiendo bonos, en darle un buen bono a todos los profesionales de la salud, a los policías, a los militares y a quienes han puesto sus vidas en riesgo en primera línea para poder defendernos, y sus muertes se cuentan ya por encima de miles. Mientras que las muertes de los peruanos han vuelto a subir, estamos acercándonos otra vez al terrible umbral de los 200 muertos por día. Solamente un par de cosas más. El señor Julio Guzmán sigue intentando de todas las formas habidas y por haber de deslindar con el gobierno de su partido. Lo que es curioso, porque el presidente del partido es él y el fundador del partido junto con él es el presidente Sagasti, y el presidente Sagasti sigue siendo candidato a la presidencia, a la vicepresidencia en la plancha del señor Guzmán. Bueno sería saber cuándo es que va a renunciar a esa candidatura. Y por otro lado, el señor Guzmán, que está con COVID, y eso sí, nos lo tomamos muy en serio y hacemos votos por su pronta mejoría, haría bien en apechugar, ¿no? Este es su partido, el que está gobernando, tiene 2 ministros, varios asesores, tiene una bancada en el Congreso, y creo que corresponde que el señor Guzmán pues sea responsable del partido que él ha fundado. No es tan fácil divorciarse así de una idea propia como fue el Partido Morado. Solo 2 puntos más y empezamos con la entrevista a Araceli Rabasa. Vean ustedes, este mes la Junta Nacional de Justicia, que es una de las grandes, brillantes, históricas reformas que ha hecho el señor Vizcarra en cuanto al sistema de justicia, la Junta Nacional de Justicia le ha quitado, ha despojado al fiscal supremo, Chávarri, del título de fiscal por tener conversaciones telefónicas con el señor Camayo, conversaciones que en su momento él negó. Y yo sé de paso, el señor Camayo tiene también fotos y videos y se tomaba rones de una conocida marca que todavía no nos auspicia, entonces no la vamos a mencionar, con el expresidente Martín Vizcarra. Y entonces fue despojado de su título. Bueno, César San Martín tiene un audio en el que le pide al hermanito Walter Ríos que le acelere un trámite personal, lo que es una falta gravísima, y lo han suspendido 1 mes. Entonces nos queremos hacer una pregunta con respecto a la vara con la que la Junta Nacional de Justicia mide pues, a quienes juzga. A una persona por una conversación le quitan un título, y a un juez por pedir un favorcito personal lo suspenden 1 mes. Qué buena suerte tiene el señor San Martín. Finalmente hemos esta mañana terminado de leer el plan de Nuevo Perú, y como bien señalara Francisco Carrión en un artículo que publicó en el reporte de la semana que pasó,
El plan de gobierno de Nuevo Perú es el plan de gobierno más inviable quizá de la historia electoral del Perú, porque si no se cambia la Constitución como ellos pretenden, el plan de gobierno no existe. Entonces creo que bien haría Nuevo Perú en ponerse en la situación de que no puedan cambiar la Constitución y que tengan que gobernar con la Constitución actual, salvo que pretendan dar un golpe de Estado o hacer algo como han hecho sus contertulios, sus amigos, sus compinches en Bolivia, Nicaragua, en Venezuela, el camarada Maduro y también los camaradas Fidel y Raulito Castro en su momento. Eso es todo lo que tengo yo que decir por esta semana. Ha sido una semana intensa, primera semana de cuarentena, en teoría nos queda una más, esperemos que no nos prolonguen esta cuarentena por 106 días. Debo anotar, sin hacer un juicio de valor al respecto, que cuarentena no hay. Yo, por motivos de trabajo y con todas las licencias y permisos necesarios, he salido esta semana a hacer labores que están incluidas dentro de lo que se puede hacer con permiso. Y las calles están abarrotadas de gente, los comercios están abiertos de manera clandestina, hay tráfico, en fin. Es muy complicado hacer una cuarentena en Lima, pero bueno, será materia de conversación para otro domingo. Vamos a hacer nuestro primer corte comercial y recibimos de inmediato a la candidata Araceli Rabasa, que va con el número 10 de Victoria Nacional. No se muevan. Bienvenidos de vuelta a Tema de Fondo. Esto es en vivo con Mijael y como les prometí antes de ir a la publicidad, está con nosotros ya Araceli Rabasa. Ella es candidata como el número 10 por Victoria Nacional, grupo que encabeza, como saben ustedes, George Forsyth y que viene punteando las preferencias, los sondeos electorales desde hace ya una cantidad importante de semanas. Araceli, ¿cómo estás? Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches, muchas gracias más bien por la invitación y por la iniciativa de tener a candidatos en tu programa para que la gente pueda conocer pues quiénes son los candidatos y por qué quieren ir al Congreso. Justamente eso es lo que vamos a hablar, pero quería empezar por una pregunta que te la tengo que hacer de cajón. Yo sé que tú fuiste candidata al Congreso con anterioridad con Fuerza Popular. Cosa que no tiene nada de malo. Fuerza Popular es un partido que hoy día compite también en esta justa de cara a los comicios de abril. Sin embargo, si bien George Forsyth nunca se ha referido de manera directa a Fuerza Popular o a Keiko Fujimori, o yo no lo he escuchado al respecto, hay varias personas que integran el núcleo, vamos a decir de esa manera, de Victoria Nacional, como Patricia Arévalo, el profesor Nieto, Joaquín Rey, que es gente con bastante trayectoria y bastante preparada, que sí ha marcado una distancia importante con Fuerza Popular o con alguna de las actitudes que en algún momento pueda haber tenido la bancada de Fuerza Popular. Entonces lo primero que quiero saber es qué te ha llevado a este cambio que de alguna manera u otra es saltar, digamos, un abismo importante en política. Bien, primero debo especificarte que yo fui invitada con Fuerza Popular en las elecciones efectivamente pasadas para candidatear. Lastimosamente no llegué. Esta vez George, a través de algunos amigos cercanos, me invita a participar precisamente porque ha visto un poco mi trayectoria. Yo he trabajado muchos años en el Congreso, más de 7 más o menos. He sido asesora de diversos despachos y también he sido asesora de comisiones. Entonces, esa experiencia le ha parecido, creo que importante a él, y es por eso que me invita a participar y coincidimos en un punto central en el que estamos cansados de los políticos de escritorio, que es algo que yo venía también diciendo siempre en mis presentaciones. Estamos cansados de alguna manera de que el peruano de a pie pues se sienta no representado por sus autoridades. Necesitamos políticos más de acción. El eslogan, por ejemplo, es más acción, menos floro, precisamente por eso, porque necesitamos gente que esté ahí
en las problemáticas del ciudadano de a pie para que poder devolverle la confianza al ciudadano y poder hacer que éste pues recupere un poco la confianza en su autoridad. A través de acciones concretas, yo tengo por ejemplo algunos temas que seguramente ya te voy a contar sobre la eficacia en el desarrollo del trabajo parlamentario que quiero mejorar a través de propuestas. Me imagino que estas propuestas en torno a la eficacia del trabajo parlamentario tienen su estribo en que, como me cuentas, has trabajado 7 años como asesora de comisiones y despachos y esto pues te da un expertise y un conocimiento interno de cómo es que funciona el aparato burocrático del Congreso, que muchas veces mucha gente no lo conoce y se demora una cantidad importante de tiempo en aprender, sobre todo ahora que no hay reelección. Pero quería preguntarte, porque sí me parece bien importante, asesora de los despachos, ¿de qué congresistas has sido? He trabajado con varios, se puede decir Espadaro, Ángel Neira, Julio Gagó, he estado también con Tapia, con Kobayashi, que en paz descanse, que ya falleció. He trabajado en realidad con un gran número, pero lo importante de eso... Pero has sido cercana a Fuerza Popular entonces. Sí, efectivamente, yo trabajé con ellos de manera técnica y es por eso que en su momento me invitan a participar. Ahora yo recibí la invitación de George, coincidimos, es más, yo estoy llevando muchas de mis propuestas que tenía, si no es que son todas, adicionalmente algunas otras, en esta candidatura. Y es por eso que estamos en una misma sintonía, ¿no? Porque George dice que el peruano de a pie tiene que sentir que su autoridad lo representa y para eso quiero llegar para solucionarle la problemática. Si bien es cierto, un legislador, un parlamentario no te puede hacer una obra, no te puede hacer una pizza, una vereda, qué sé yo, poner agua, dar colegio, postas, pero sí es tu voz. No, y puede perseguir al ministro, ¿no? Y no solo perseguir al ministro, a los alcaldes, por ejemplo, hay muchas horas, se ha devuelto más o menos el 40% de presupuestos de manera en muchos municipios cuando hay tanto por hacer. ¿Cómo pueden devolver presupuesto? ¿Cómo pueden devolver dinero al Estado si las obras están para hacerlas, ¿no? Entonces, ahí también hay una problemática real para solucionar, para que el peruano de a pie sienta pues que efectivamente se están haciendo las cosas de manera distinta. Y esa es la propuesta de Victoria Nacional, esa es la propuesta que de la mano con George Frey y todos los integrantes de la lista, pues la tenemos clara, ¿no? Tenemos claro que tenemos que llegar a hacer cambios radicales, a tener políticos que peleen por el pueblo de verdad, por sus necesidades, no que se peleen, no sé, pues por ideologías, por ejemplo, sino por acá 2 horas. En el asentamiento humano Nueva Esperanza no hay agua y desagüe. Y te piden, vete a cuarentena y lávate las manos. En Villa El Salvador. También, en todo el sur también, ¿no? Hay mucha problemática. El Iscama 300, por ejemplo, ha sido más de 30 años para que puedan solucionar una problemática. No, y en Nueva Esperanza, ¿no? Nueva Esperanza es de María del Triunfo, si no me equivoco, ¿no? Nueva Esperanza en Lurigancho, Chosica. Ya. Estaba hace poquito ahí tratando de ayudar también a los pobladores con su... Estaba en Nueva Esperanza yo, pero en Vía María del Triunfo, pero bueno, es un nombre... Claro, es que en realidad esta es una asociación un poco... Ahora, hay una pregunta que yo le quiero hacer a George, con quien yo conozco a George y tengo la ilusión de que pueda venir antes de que sean los comicios para poder conversar con él. Hemos conversado de política alguna vez de manera escueta y tenemos una afinidad en algunos temas, entre los cuales por supuesto está la gloriosa camiseta de Alianza Lima, pero una pregunta que le quiero hacer a él con todo respeto y que te planteo también a ti es, tú me hablas de que el ciudadano de a pie debe necesariamente verse representado en sus autoridades, pero ¿cómo explicarle al ciudadano de La Victoria que el alcalde por el que votó haya de alguna manera dejado de lado el encargo que había recibido para embarcarse en una empresa tanto más grande como buscar la presidencia de la República? Simple y sencillo, por lo mismo que dices. Él se dio cuenta que llegó a un cierto tope en La Victoria de poder querer hacer más cosas y que necesitaba una jerarquía mayor para poder pues agilizar lo mismo que hizo en La Victoria, porque acuérdate que George encontró en déficit La Victoria y lo dejó en superávit, y eso es algo que demuestra totalmente liderazgo, por ejemplo.
Y lo mismo que hizo hoy quiere hacer con los ministerios para que se agilice, para que las cosas comiencen a fluir, porque él ya comenzaba a tocar puertas para proyectos mayores y definitivamente pues encontraba un poco el espaldarazo de la burocracia, como bien dices, y del gobierno. Y entonces a raíz de esta situación es que se anima también él a poder dar el salto, ¿no? Y me parece además loable, porque no es fácil. Tú también has sido parte de campañas y sabes que es complicada la campaña. Yo soy militante, sí, sí. Bueno, puedo darme el lujo de ser un poquito objetivo porque mi candidata y mi lista fue tachada y retirada. Justamente, entonces, además, porque creo que el principio de participación no se ha respetado. yo también creo que todos los candidatos y las listas que han sido tachadas han debido ser... han debido poder participar y que sean las urnas las que hablen. Porque es el poblador, el elector, el que debe tomar la decisión final y no un tema burocrático que además entiendo que como les ha pasado a ustedes, también nos ha pasado a nosotros para nuestra lista del Parlamento Andino, ha sido por una fracción de segundos que no se ha podido completar las listas y a poder ingresarlas a tiempo, y eso me parece totalmente una deficiencia de nuestro sistema, ¿no? Sí, ahora también una pregunta que habría que hacerse ya de fondo y de repente en otro momento es ¿para qué sirve el Parlamento Andino? ¿No? Porque yo nunca me he enterado hasta el día de hoy para qué existe. Sí, en realidad se suponía que su nacimiento era con el afán de poder... claro, de buscar la unión regional y ciertas cosas, pero... Comenzar a mirar hacia un tipo Parlamento Europeo, ¿no? Como existe en Europa, y hacer una confraternidad entre los países sudamericanos para poder hacer compras masivas y etcétera, de beneficios que puedan dar el unirnos. Pero efectivamente en la práctica no se ha logrado, y eso es real. Entonces habría que replantear un poco si su funcionamiento ha tenido beneficios o no, ¿no? Correcto. Ahora, hace un momento me hablabas de que quienes están acompañando a George en esta tremenda aventura y tremenda responsabilidad en el caso de llegar a Palacio de Gobierno, están bastante alineados. Entonces, es la primera vez que nos acompaña alguien de Victoria Nacional y quería hacerte algunas preguntas, no necesariamente ideológicas, pero para entender un poco en dónde es que se ubica Victoria Nacional dentro del espectro de algunas ideas que sí están sobre la mesa. Por ejemplo, ¿cuál creen ustedes que debe ser el rol del Estado en la economía? Pues evidentemente el rol del Estado tiene que ser una economía de libre mercado que te deje participar. Nosotros tenemos una posición muy moderada de no inmiscuirnos mucho en el tema, no inmiscuirnos nada en realidad en el tema privado, porque la economía se regula sola, esa es nuestra. Por eso es que también no estamos de acuerdo, por ejemplo, con la modificación total de la Constitución, sino simplemente con una modificatoria parcial para temas de anticorrupción que queremos proponer. O sea, esto me parece bien importante. Victoria Nacional no estaría de acuerdo con una constituyente, sino con utilizar los propios mecanismos que la Constitución pone a disposición de los legisladores para hacer los cambios en el Congreso. Una constituyente te quita mucho tiempo y dinero también, ¿no? Porque, mira, yo te pregunto, o sea, el artículo 2 de la Constitución habla sobre derechos de las personas. Entonces, ¿tú crees que es necesario cambiarlo? ¿Tú crees que no va a ir así tal cual como está en una nueva Constitución? Pues sí, entonces no es necesario. Si tienes todo una serie de artículos que sí son válidos, que sí son buenos y seguramente otros que hay que mejorar, entonces lo necesario es hacer un cambio por temática de pronto. Claro, ir enmendando como hacen en los Estados Unidos, ¿no? Y en las repúblicas más sofisticadas. El gasto, sobre todo, que significa, y el tiempo que significa. Además de que ya vamos 13 constituciones, ¿no? Claro, lo ideal, pienso yo, es que como cuando tienes una casa, ¿no? Si tienes buenos cimientos, dentro de todo, pues los aprovechas y comienzas a cambiar ciertas cosas para modernizarlo, que es lo que necesita la Constitución. Este punto me parece bien importante. Ahora, por ejemplo, en el artículo 2 de la Constitución, como tú dices, dice todo ciudadano tiene derecho a, y hay una lista taxativa de derechos que son considerados derechos fundamentales que cada uno de nosotros tiene. Ahí hay un tema, porque hay varios derechos que se consignan como fundamentales que en realidad no se cumplen. Por ejemplo, el derecho a la vivienda digna, ¿no? Que está ahí enunciado, pero uno entra a una casa en el Zapayal, en Lomo de Corvina o en Nueva Esperanza y te das cuenta que efectivamente no hay una correlación entre la realidad y lo que la Constitución enuncia. Sí, ahí sí. Pero bueno, ese es simplemente un apunte.
La idea entonces es mantener un modelo económico de libre mercado y con un rol subsidiario en la economía. Que además le dé un poquito más de énfasis, que creo que es en lo que ha fallado, porque la Constitución lo dice, que tenemos un libre mercado, pero con una visión social. Entonces, eso creo que hay falta ajustar el tema de la informalidad, por Pero ejemplo. es el primer artículo del régimen económico, ¿no? Una economía social de mercado. Complicadísimo el tema de la informalidad y que hasta ahora, después de muchísimos años, no logramos una solución. Yo creo que la pandemia, por ejemplo, ha sido un buen momento para buscarle la parte positiva y poder, por ejemplo, formalizar a estos micros y pequeños empresarios que salen en el día a día a trabajar, para empezar a formalizarlos, pues empadronándolos primero, dándoles algún subsidio. Por ejemplo, ahorita se han dado, Reactiva Perú ha hecho un montón de préstamos, pero les ha llegado, para empezar, solo a los formales, ¿sí o no? Y en segundo lugar, a los medianos y a los grandes. A los pequeñitos y a los informales ni se los ha tocado. Entonces yo creo que eso hubiera sido un buen punto, y ahí critico severamente el ex gobierno del presidente Vizcarra, que no ha tenido esa mirada real hacia la necesidad del pueblo, ¿no? Me permites engarzar perfectamente lo último que has dicho con mi siguiente pregunta. ¿Cuál es el juicio que tiene Victoria Nacional con respecto al gobierno del presidente Vizcarra en particular? Nefasto. O sea, bueno, eso es mi apreciación personal, pero por lo que he conversado con la mayoría de la lista y con el mismo George, pues efectivamente consideramos que el manejo de la pandemia ha sido una demostración de que en realidad pues no han hecho bien las cosas, ¿no? Y que además hoy por hoy vemos un continuismo un poco, no solo de las figuras políticas, sino además de las medidas que se están tomando en esta pandemia, ¿no? Y que realmente pues yo espero que las elecciones sean realmente el 11 de abril muy entusiasmadamente, pero sería nefasto pues seguir en un gobierno de transición, en un gobierno morado que en realidad está cometiendo los mismos errores que ha cometido el expresidente Vizcarra. Hay otro punto importante que me permite recoger. ¿Ustedes consideran que este es un gobierno morado? Por supuesto que sí. Porque el señor Julio Guzmán aprovecha cada oportunidad que tiene, sea con su personal trainer o en donde sea que se le encuentre corriendo, para deslindar por completo Claro, me imagino del que lo Partido lógico Morado. es que él haga eso porque evidentemente no quiere cargar con el pasivo que significa las malas acciones o las malas decisiones que está tomando su gobierno, pero es un gobierno morado y eso se puede evidenciar de mil formas. No solo su presidente iba a ser vicepresidente en su lista, sino que además pues hay muchos de sus ministros, como el ministro Elice, que ha sido también Candidato. activamente y candidato en algún momento. Pero no lo digas en voz alta porque eso le puede generar un patatús al ministro Eliche, que últimamente ha estado con un humor que habría que temperar Porque con el algún estrés tipo de la de cuarentena, barbitúricos o invitarle un pisco o algo para que se calme un poco el pequeño ministro Eliche. Claro, no pueden tapar el sol con un dedo. Yo creo que todos los peruanos nos damos cuenta pues, que es un evidente gobierno morado y que además, como te decía, vienen haciendo las mismas cosas malas que se ha hecho durante toda la primera ola y toda la cuarentena pasada, por ejemplo. Correcto. Por ejemplo, ahora han hecho una cuarentena que yo no entiendo muy bien porque no se han comprado pruebas masivas moleculares, que ya sabíamos que ese era el talón de Aquiles del problema del gobierno pasado, y sin embargo no se ha tomado esa decisión. El tema de las vacunas, evidentemente. No, y yo me imagino que tú estás tratando, en la medida de tus posibilidades, de salir lo más posible a entrevistas y a actividades siempre con los permisos legales. Es mi caso, y justo antes de que entres yo lo comentaba con quienes nos acompañan gentilmente esta noche, cuarentena no hay. Esta cuarentena es semántica, es de mentira, es cosmética. Hay tráfico, o sea... el señor Sagasti estará en cuarentena en todo que caso. Demuestra que no tiene un nivel de autoridad real, ¿no? O sea, yo la verdad
no sé, lo ideal para mí hubiera sido, ok, nos mandas a cuarentena, pero hacemos las pruebas masivas, ubicamos los focalizados. Correcto. Que ojo que es lo que el señor... Liberamos todo lo Es lo que el señor Zamora, el camarada Zamora, no pudo hacer en 106 días la vez pasada. Tengo una última pregunta, Celi, que el tiempo en televisión... Y ni una propuesta. Aprieta, y ninguna propuesta, pero nos vas a dejar tu página web o en donde podemos leerlas. Pero me parecía interesante conocerte a ti y conocer un paneo sobre las propuestas de Giorgi. Creo que lo has hecho con bastante idoneidad. Tengo una última pregunta. ¿Ustedes consideran que la vacancia a Vizcarra fue un golpe de Estado? Bien, yo considero que no era el momento, yo particularmente, que no era el momento de repente de pasar por una vacancia porque precisamente pues estábamos tan golpeados nuestra economía, salíamos de una... Pero sin embargo, sí considero que hay muchos indicios y yo no sé qué espera la Fiscalía, por ejemplo, para abrirle proceso al señor Vizcarra, porque hay muchos indicios de que él ha tenido un mal manejo de la pandemia y tiene que tener la responsabilidad. Ya, pero déjame retrucar acá rapidito. Una cosa es que no haya sido un buen momento y otra cosa es que haya sido un golpe de Estado. Lo que te estoy preguntando es, ¿les parece que fue un golpe de Estado o no? Yo ya te he dicho, considero que no ha sido el momento para realizarlo, que no se ha debido hacer en ese momento y que se ha debido priorizar las necesidades de la población y del pueblo. Ya, pero ese es un amague digno de cueto. Porque, porque tú, a ver, yo puedo creer que este es un muy mal momento para crear una línea aérea de bandera, como pretenden algunos y no sé por qué le hicieron, ilustres congresistas del Congreso. Como el Pero crear una línea aérea de bandera es constitucional. Es, bueno, no necesariamente porque atenta contra la subsidiariedad del Estado. Pero tiene pero mi punto es que inconstitucional. Algo es inconstitucional, me corrijo. Pero hay un montón de cosas que el Congreso puede hacer que puede ser un mal momento, una mala idea, una mala legalmente propuesta. Y por mi formación, si quieres que te explique eso, es que, o sea, sí es viable, pero sin embargo, como te decía, el político no solo tiene que mirar el tema formal, y nosotros por formalismos estamos aquí, pues, hartos. Acuérdate que George, por ejemplo, ha tratado de devolver la plata de la franja electoral y han dicho, no se puede, han salido a criticar de mil y una maneras, como cuando tú bien sabes, como yo, por formación, de que así como das un dinero a través de una ley, lo puedes revertir a través también de una ley, completamente o buscar los mecanismos, porque nuestra gente se está muriendo. Pero entonces, en la teoría, en el papel, ¿sí fue un golpe de Estado o no fue un golpe de Estado? En la teoría, en el papel, yo creo que la Constitución y el reglamento le da los mecanismos al Congreso de la República como para proceder de esa manera. Ya, entonces dame la pepa, no fue un golpe de Estado. No, ya te dije que los mecanismos estaban parados. ¿Tienes todavía...? Estoy como el tribunal, más o menos, constitucional, ¿no? Sí, que... Cuando falló al respecto no dijo mucho. No dijo mucho. Pero si vas a hacer una política y no quieres hacer una política tradicional, pues di lo que piensas directamente. ¿Fue o no fue? Sí, pero yo estoy representando además aquí un partido político, pero si tú quieres que te hable como yo, como sí, Araceli, tu opinión, Araceli. Pues yo considero que legalmente sí estuvo bien procedido. Listo. Araceli, ha sido un gran gusto, por favor. Te voy a regalar 45 segundos, un minuto para que en esta cámara puedas dirigirte a quienes nos acompañan y los invites a votar por ti y por Victoria Nacional. Muchas gracias, muy linda entrevista. Yo soy Araceli Rabasa, abogada de profesión, constitucionalista, con una maestría de la Universidad Mayor de San Marcos. Quiero llegar al Congreso para volver un Congreso eficiente, porque pienso que los congresistas deben llegar no a aprender ni a improvisar, sino a realizar ya actos concretos. Y por eso quiero llegar con propuestas claras, como la titulación gratuita, por ejemplo, para universidades públicas, con propuestas claras que mejoren la eficacia del Congreso. No quiero ser una toronga más. Esos beneficios de vacaciones parlamentarias indebidas que en la actualidad hay desde diciembre hasta marzo se tienen que eliminar por completo. Y en mí vas a tener una aliada para jugármela por ti, para entrar con tus problemáticas de lleno a solucionarlas. No te olvides, este 11 de abril, marca las campanas de la esperanza y apoya a Araceli Rabasa con el número 10. Listo, muchísimas gracias. Hacemos un corte comercial y regresamos con una interesantísima entrevista. No hay entrevista a Fernando Rospigliosi que no sea interesante. Nos vamos a conectar con él digitalmente, así que no se muevan. Muchas gracias.